Dios los bendiga nuevamente. Estamos continuando con el tema guerra espiritual. Ahora vamos a comenzar con el módulo 2, que va a tener también varias clases, así como la clase número 1, que fue acerca de la armadura, donde estuvimos viendo todas estas partes de la armadura y a detalle, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo a profundidad lo que significa cada una de estas partes. Ahora vamos a recibir esta enseñanza. Comenzamos la lección 1, donde vamos a ver acerca de dónde viene, de dónde inicia la guerra, para que nosotros podamos aprender y podamos entender la autoridad que nos ha sido delegada a través de la victoria de Cristo. Así que vamos a ver la lección número 1, que se titula El inicio del conflicto en la tierra. Así que los dejo con su profesora. Sí, buenas noches. Pues sí, como estábamos hablando, este tema es referente a cómo empezó todo, cómo empezó esta guerra, cómo empezó esta batalla, cómo se reveló el diablo, cómo se revelaron los ángeles, qué fue lo que ocurrió en el cielo y cuáles fueron las consecuencias que tuvimos que pagar nosotros los seres humanos, ¿verdad? Así que en esta clase vamos a ver las razones de este conflicto universal, que entendemos que pues no se inició en la tierra, ¿verdad? Se inició en el cielo. Y en el momento en que Luzbel, el ángel, el querubín, eh, pues el que estaba más cerca de Dios, ¿verdad? Se revela junto con otros ángeles contra su creador y ahí es donde empiezan todos los conflictos hasta llegar al final de de que fuera degradado y echado fuera, ¿verdad? Del cielo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos dónde comenzó la rebelión, ¿verdad? Ya hemos visto varias partes donde comenzó el pecado, ya hemos explicado que comenzó en el cielo, ¿verdad? Por un ángel. Pero queremos ver lo que ocurrió en el mundo espiritual y cómo se manifestó después en el mundo material y cuáles fueron las consecuencias a las cuales nos degradó el diablo y nos llevó a cometer el mismo pecado que él cometió a Dios, ¿verdad? El ser humano también lo cometió. Así que sabemos que Dios creó a los ángeles antes de que pues creara el universo, ¿verdad? Porque dice el libro de Job, ahí en en el Antiguo Testamento, dice que pues él describe más que nada a los ángeles que están adorando a Dios mientras él estaba creando al mundo, ¿verdad? Él escucha lo que dice Dios cuando él está diciendo, ¿y tú quién eres? ¿Y tú dónde estabas cuando yo creé todas las cosas, verdad? Y él habló de que había ángeles, ¿verdad? Dice en Job 38, 6, 7, dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso tu piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y al hablar de los hijos de Dios, está hablando de ángeles en ese momento. Entonces, desde ahí sabemos que había ángeles en el cielo que estaban ahí con él, ¿verdad? Y ellos veían cómo creó el Señor la tierra, ¿verdad? Ahora, todos los ángeles y todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios creó es bueno. Todo, siempre lo que él creaba y siempre será bueno. Pero acuérdense que Dios nos dio un libre albedrío y le dio libre albedrío también a los ángeles. Por eso este ángel usó su libre albedrío para rebelarse contra Dios. Así que todos los ángeles eran justos, eran santos cuando fueron originalmente creados. Y ellos adoraban y servían al único Dios verdadero. Y Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y fíjense cómo dice,
de acuerdo a las jerarquías angelicales, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿De quién es Él? De Cristo. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Entonces, todo ese mundo angelical fue antes de crear la tierra, ¿verdad? Y todos los ángeles adoraban a Dios, servían a Dios, trabajaban para Dios. Pero aquí es donde, en el momento en que me imagino que este ángel vio la belleza, el poder, el dominio, la majestad, el resplandor de Dios y quiso ser como él. Entonces, por eso él se reveló. Pero bueno, vamos al primero, los ángeles, cómo fueron creados y para qué fueron creados. Los ángeles fueron creados por Dios con un propósito, ¿verdad? Uno de ellos es para adorar a Dios alrededor de su trono, como lo dice Apocalipsis 5, 11, 12, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea, están honrando a Cristo cuando ya murió y resucitó. Pero ahí está un ejemplo de, había miriadas, millones de miriadas de ángeles que están adorando alrededor del trono. Para eso fueron creados. También fueron creados para gozar de íntima comunión con Dios. Y Luzbel, él tenía esa comunión, esa relación, esa cercanía, porque él se encargaba de la alabanza. Entonces era un ser al cual le habían dado lo mejor de su ropa, lo mejor la vestimenta. Según la palabra de Dios, estaba toda su ropa adornada de joyas preciosas, de rubíes, de cornelinas, de topacios, de diamantes, todo eso. Por eso brillaba tanto y resplandecía tanta su ropa, ¿no? Y además él estaba muy cerca de Dios, ¿verdad? Entonces gozaban de íntima comunión con Dios. Dice en Apocalipsis 3:5, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, o sea, nosotros, y delante de quién? De sus ángeles. O sea, van a estar presentes los ángeles cuando nos pongan nuestras vestiduras blancas, cuando nos coronen. Ahí van a estar los ángeles alrededor nuestro también. ¿Por qué? Porque están en plena comunión con Dios. También fueron creados con poder y fuerza para obedecer la palabra de Dios. Porque también cuando nosotros decimos que dice, el Señor enviará a sus ángeles acerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos y nos lleven en sus brazos, para que nuestro pie no tropiece en piedras, son ángeles asignados para los herederos de la salvación, ángeles asignados para el reino de Dios, que obedecen a la palabra de Dios. Y ellos te están, o cuando nosotros los invocamos a los ángeles del reino de Dios, ellos tienen que obedecer y ejecutar la palabra. Y si la palabra en el Salmo 91 dice, Él enviará a sus ángeles acerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos, ellos tienen que obedecer esa palabra. Y tienen que venir a cuidarnos, a protegernos, a acercarnos, rodearnos, levantar vallados de ángeles, porque tienen que obedecer y ejecutar la voluntad de Dios. Fueron creados para obedecer a Dios en toda la palabra, todo lo que el Señor ordene,
todo está escrito y además lo que no está escrito también, ¿verdad? Que me imagino que ahí ordenaba el Padre y los ángeles hacían. Y dice en Salmo 103:20, dice, bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, o sea, la voz de su palabra escrita, ¿verdad? A la voz de su voluntad. Y también dice que fueron creados para servir a la iglesia como espíritus ministradores. Todavía no existía el ser humano y ya estaban asignados. Continuamos, May. Ya estaban asignados estos ángeles para la iglesia como espíritus ministradores. O sea, que tú les dices, acompáñenme, Espíritu Santo, manda a tus ángeles que me acompañen. Manda a tus ángeles acerca de nosotros, manda a tus ejércitos angelicales que nos rodeen, por favor, y ellos van a obedecer. ¿Por qué? Porque es una orden de parte del Padre. Y en Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y tú y yo somos herederos de la salvación. Nosotros somos salvos, somos herederos de esta salvación. Entonces, el Señor tiene asignados esos ejércitos angelicales a nuestro favor. No estamos solos en este planeta, pero tenemos que activarlos, porque pueden, según una ilustración que veía, que estaban ahí sentados los ángeles. ¿Por qué están sentados? Porque no nos invocan. Pero los ángeles no son para adorar. A los ángeles no se les debe adorar. Los ángeles no tienen nada que ver con la adoración. Los ángeles son nuestros consiervos que obedecen a la palabra de Dios y que están viniendo por órdenes del Padre para que nos sirvan. Son nuestros consiervos. Ellos son un poco más que nosotros, pero ellos anhelan ser como nosotros, porque nosotros tenemos con el cuerpo que tenemos la posibilidad de ir a predicar la palabra de Dios. Y por eso dice en la palabra de Dios que cuando uno se convierte, dice que hay gozo en el cielo y que los ángeles se regocijan por tan grande salvación que tuvo esta persona. Y nosotros que tenemos la posibilidad de predicarles, de llevarles el mensaje calladito. Cuando los ángeles anhelan poder ir a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vean cómo esos ángeles fueron asignados a favor nuestro, no para que les adoremos, como hay una, ¿cómo se llaman? Esa doctrina de los ángeles, que el arcángel fulano, que el arcángel, que invoques al arcángel fulano, que invoques al arcángel mengano. No, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros sabemos que están a nuestro favor, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo, envía a tus ángeles que están a nuestro servicio para que acampen a nuestro alrededor, nos defiendan, para que vengan acerca de nosotros y nos guarden, como dice la palabra, ¿verdad? Para que ellos vengan a favor de los herederos de la salvación, pero a nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo, manda tus ángeles. Yo jamás puedo darme el lujo de andar invocando, a ver, principado fulano de tal ven, o arcángel fulano de tal ven, porque ya hemos visto que hay esas doctrinas y mucha gente adora a los ángeles. Y el Señor es un Dios celoso. Están adorando a la creación, no al creador, por el engaño del enemigo, porque hasta de eso se vale, ¿verdad?
Ah, con que haya ángeles a tu favor. Ah, bueno, entonces los vas a adorar. Y acuérdense cómo cuando se manifestó ese ángel a Juan, le dijo, se postró, le dijo, no, 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 yo soy un consiervo tuyo, a mí no me adores, ¿verdad? Entonces, estos ángeles fueron, fueron hechos para el servicio de Dios y para el servicio de la iglesia. Pero en ningún momento Dios creó un ángel que fuera por encima de él o que le dijera, tú vas a ser el superior, ¿verdad? Incluso el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel, que son seres creados por Dios también, el arcángel Miguel es el que es el comandante más bien el jefe de los ejércitos de Dios, ¿verdad? No el comandante, comandante es Dios, pero él está encargado de un grupo de ángeles bélicos, pero tiene que ordenarle el Padre que salga y vaya, ¿no? El ángel Gabriel es un ángel mensajero que es enviado para enviar mensajes, como se acuerdan, como envió mensajes a María, envió mensajes a Isabel para que le dijera que venía Juan. Esos ángeles que en el Antiguo Testamento se manifestaban y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero son ángeles enviados por Dios, pero no son Dios, no son dioses. Entonces debemos de tener mucho cuidado de adorar a dioses falsos, ¿sí? Y ángeles, ángeles no, nunca. Entonces, ya que vemos que fueron creados estos ángeles, a cada uno se le dio un nombramiento, ¿verdad? Porque hay jerarquías en el mundo angelical. Hay principados, potestades, poderes, gobernantes y huestes del reino de Dios. Y yo creo que un principado o un ángel, arcángel, era este querubín, ¿verdad? Pero se rebeló contra Dios porque quiso ser como Dios. Así que después de que Jehová crea esos ángeles, que todo, como decimos, todos los ángeles que Dios creó, el mundo angelical es bueno, pero con libre albedrío. Y con su libre albedrío pudo obedecer a Dios o desobedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, después de que algunos ángeles se rebelaron contra Dios también, perdieron su posición como ángeles del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es como nosotros, ¿verdad? Nos rebelamos contra alguien o algo, contra un jefe, contra el maestro, contra los papás, ¿verdad? Y andamos ahí contándoles lo que no nos parece, sus defectos, no estamos de acuerdo y ya contaminamos a los demás. Eso hizo, eso hizo este ángel, este arcángel, este querubín. Él contaminó a muchos ángeles, considerando que Dios no era justo, que Dios no era bueno, que Dios abusaba de su posición, en fin, y terminó convenciéndolos y cuando ellos se rebelaron contra Dios, perdieron su posición de ángeles del reino de Dios, ¿verdad? Y se convirtieron en parte en una fuerza del mal llamada demonios cuando fueron echados fuera. Porque al momento de que fueron lanzados, dicen que antes hubo una guerra, porque Dios, ustedes creen en este conflicto, ustedes saben sabemos que Dios todo lo puede, lo sabe y lo ve. Y Dios sabía lo que estaba haciendo y lo que pensaba este ángel, pero él lo dejó hasta ver a dónde llegaba su corazón, a ver qué más hacía. Lo pudo haber destruido en ese momento, pero no, lo envió a la tierra castigado, juzgado, pero dicen que una lucha, una guerra tremenda está escrita. Y dice que el príncipe Miguel peleó con él y todos los ángeles y llegó un momento en que este ángel tuvo que huir, tuvo que
ser lanzado, juzgado, ya enjuiciado por Dios. Así que este conflicto cósmico entre el bien y el mal comenzó en el cielo, a donde no había maldad, a donde solamente estaba el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los ángeles. Así que cuando Lucifer comienza este conflicto, se desata una guerra en el cielo tremenda y un desorden. Entonces Dios dijo, aquí no puede estar, y lo echó. Fíjense cómo dice la palabra, ¿verdad? Continuamos, hija. Dice que la palabra de Dios revela cómo empezó esta controversia cósmica, ¿verdad? Lucifer, el hijo de la mañana, el querubín cubridor, habitaba en la presencia de Dios. Y lo podemos ver ahí en el libro de Ezequiel 28:14. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. O sea, estaba al lado del trono de Dios, ¿verdad? Y continúa diciendo en el 12:13, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, ¿qué pasó ahí? Codició, deseó ser como Dios y se rebeló contra Dios. No entendemos, ¿verdad? Cómo inició este pecado. No, nadie lo sabe, nadie puede explicárselo, pero sucedió. Sucedió con un ángel que parecía que servía con amor a Dios y que Dios lo tenía en alta estima y que le había dado todo, 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 todo para ser no el primero, pero sí el que estaba cerca de él, en la alabanza, en la adoración, sirviéndole. Y como dice que era el sello de la perfección, o sea, era perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, era hermoso, hermoso este ángel. Continuamos. Así que no comprendemos la aparición del pecado, no lo sabemos nadie, porque es inexplicable, injustificable, o sea, nadie puede entender el origen de su pecado. Pero al final de cuentas sabemos que fue por orgullo, por codicia, por envidia, ¿verdad? Y por rebelión. Y otra vez Ezequiel vuelve a describir lo que dice sobre él. En Ezequiel 28:17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste, o sea, se pudrió tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Y delante de los reyes te pondré por espectáculo. O sea, ya en el momento en que hay esa guerra y este conflicto en el cielo, es enjuiciado junto con los ángeles que puede decirte que le siguieron y los echó fuera del cielo y cayeron desafortunadamente en la tierra, ¿verdad? Continuamos. Y bueno, al no obedecer ni conformarse con ser un ángel más de los que estaban cerca de Dios y desear ser como su creador, y al haber convencido a otros ángeles para que se unieran a su causa, ellos decidieron invadir el cielo, como un golpe de estado, ¿verdad? Pero en el cielo. Y conociendo a Jehová, que es omnisciente,
omnipresente y omnipotente, que nada, nada se le escapa. Él permitió, dijo, a ver hasta dónde llegas, pero él sabía lo que estaba haciendo y lo dejó. A ver el final de si se arrepentía o qué hacía, pero yo creo que a Dios nos da la oportunidad a todos de la misma manera, de ver, a ver hasta dónde llegas. Quiero ver hasta dónde llega, ¿verdad? Y dice en Isaías 14, 12, 15, ya hablando sobre, pues, este profeta, dice que vio cómo cayó en una visión, vio cómo cayó este ángel, ¿verdad? Y escribe, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea, fue derribado y enviado a las profundidades de los abismos, de la tierra. Tremendo esto. Entonces, imagínense, no estamos nosotros, pues, teniendo un enemigo cualquiera, ¿verdad? Es alguien malo, alguien perverso, alguien que no se toca el corazón, alguien que es capaz de todo con tal de que le adoren, porque su meta era que le adoraran. Él quería ser como Dios. Por eso él anhela tanto la adoración. Por eso siempre busca gente seguidora. Le ofrece todo como le ofreció a Cristo, ¿verdad? Si postrado me adorares, yo te daré esto. Si tú te postras delante de mí, yo te daré todo aquello. Y lo mismo sucede con aquellos que lo buscan, con aquellos que dicen, quiero tal cosa, sí te la doy, pero póstrate y adórame y ya verás que yo te ofrezco y te daré todo lo que quieras, pero adórame, aunque después hay que pagar las consecuencias, ¿verdad? Continuamos. Así que vemos que por la paz del reino de Dios se quebrantó habiendo tanta paz en el reino de Dios, a causa de esta rebelión de estos ángeles, hubo un conflicto, ¿verdad? Una gran batalla en el cielo y es el resultado de un conflicto celestial por el pecado, por la rebelión de un ángel maligno, el cual se le caracteriza y se le conoce como el gran dragón, la serpiente antigua o el diablo, ¿verdad? Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él, ¿verdad? Ahora se le llaman demonios, ¿verdad? Y en Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera, o sea, fuera del cielo, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso hay tantos espíritus aquí en la tierra, porque ellos dijeron, bueno, nos quedamos aquí con en este planeta, ¿verdad? Nunca pensaron que Dios iba a crear a los seres humanos. Vean de dónde proviene nuestro problema. Continuamos. Por tanto, vemos que este conflicto universal se originó en el cielo. Cuando se convirtió este ángel lleno de codicia en el adversario de Dios y condujo a la rebelión a una tercera parte de los ángeles, los cuales en castigo fueron echados del reino de Dios
y lanzados a la tierra. Por eso ahora existen ángeles, dos clases de ángeles: ángeles del reino de Dios, ángeles caídos del reino de las tinieblas. Y los seres humanos, en su libre albedrío, también han decidido seguir a cualquiera de los dos grupos, ¿verdad? Continuamos. Bajo estas circunstancias, después de que ya fue lanzado a la tierra, después de que ya cayeron a la tierra, de que fueron echados a los abismos de la tierra, ¿cómo nos vemos implicados los seres humanos en esto? Pues si nos vamos al Génesis otra vez, vamos a ver cómo inició todo, ¿verdad? Pero ya estamos viendo la razón, ¿verdad? Ya estamos viendo el por qué, de dónde viene todo esa rebelión, de dónde viene este conflicto. Y dice que de acuerdo a la palabra de Dios, después de que este ángel perverso fue expulsado del cielo y echado en la tierra, se dedicó a extender su rebelión a nuestro mundo. Y al principio se disfrazó a manera de serpiente que hablaba. Y él usó los mismos argumentos: la codicia y la rebelión, que se había llevado a su propia caída. Y él hizo lo mismo que hizo con los ángeles que le siguieron. Los convenció de que Dios no era bueno. Los convenció de que Dios no les quería dar más. Los convenció de que ellos podían ser más que Dios. Así que logró romper la confianza que Adán y Eva tenían con su creador. Desafortunadamente, también los seres humanos fueron hechos con un libre albedrío. Y todos nosotros decidimos con quién y a quién seguir. Así que entendemos, como ya lo hemos visto en otras enseñanzas, como es la de Cristología, que el mal comenzó con un ángel. Pero explicado de esta manera, para poder entender que nosotros podemos ver el inicio del conflicto que hay ahora en la tierra o en el cielo. Y en Génesis 3:5 vemos que le dice el ángel a Eva, ¿verdad? Cuando le dice, come. Y ella dice que lo vio, fue agradable a su vista y lo codició, aunque sabía que estaba prohibido comerlo, ¿verdad? Pero ella dijo lo mismo que este ángel, codició. Y no obedeció, se rebeló, porque este ángel caído le dijo: sino que sabe Dios, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y lo hizo, desobedeció y comió. Ahí comienza el gran conflicto aquí en la tierra. Un ser maligno que había desobedecido a Dios y que había sido ya juzgado en el cielo, viene a establecer su reino, ve que le está diciendo Dios a su creación: multiplíquense, fructifíquense, sojuzguen la tierra, señoren sobre de ella y vivan felices. Tienen todo, menos no coman de ese árbol, ¿sí? Solo ese árbol no van a comer. Nunca les dijo que no comieran del árbol de la vida, pero el diablo sabía que tenían que comer de este árbol porque era para rebelarse contra Dios y quitarles el reino, porque él ya había perdido su reino, o no su reino, sino el reino que anhelaba en el cielo, y ahora quería seguir pensaba, decía: quiero ser rey, quiero que me adoren, quiero que me sirvan. Pues ahora estos seres humanos me van a servir ahora. Y este va a ser mi reinado y les voy a despojar con engaños
les voy a despojar de su reinado. Así que de esta manera el ángel caído despertó en Eva la insatisfacción también con la posición de ser un creado, un ser creado igual que él, un ángel creado nada más, no quiso. Entonces también le puso en el corazón la insatisfacción a Eva, ¿verdad? De ser un ser humano creado nada más. Se llenó de codicia por ser igual a Dios y dudó de la palabra divina de Dios y comió del fruto prohibido y desobedeció al mandato que Dios le había dado. Y luego, no conforme con esto, va y le dice al esposo, come. Influyó su esposo para que hiciera lo mismo y el hombre, sabiendo que no debía hacerlo, lo hace, ¿verdad? Así que le creen a la serpiente por encima de la palabra de Dios, ¿verdad? Y así de esa manera perdieron todo, traicionando la confianza y la lealtad que los unía a Dios. Y de ahí la separación total a partir de hoy, ¿verdad? Aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que no se han arrepentido, aquellos que no han confesado a Jesús como Señor y Salvador, siguen en el estado en que estaba Eva. En el mismo estado están, sin fe, sin Dios, sin esperanza, codiciando, insatisfechos, vacíos, porque lo único que puede llenar el vacío de nuestro corazón es Dios, nadie más. Hay ricos que dicen, ya mejor me muero porque no le veo sentido a la vida. Tengo todo el dinero para ser feliz, pero soy el más infeliz de todo, porque el dinero no te va a llenar nada. Tú dices, me caso y así tengo un esposo, lleno mi vacío. No lo vas a llenar. Tengo un hijo y lleno mi vacío. No lo vas a llenar. Me compro una casa y lleno mi vacío. No lo vas a llenar. Porque el vacío tiene una medida y es la medida de Cristo. Ese hueco que quedó cuando pecó Adán y Eva de insatisfacción, ahora sí es una insatisfacción con la vida que tenemos. Por eso andamos afanados en, voy a comprar esto, voy a hacer lo otro, me compro una casa, me compro un coche, no, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, no, ya no estoy feliz con este esposo, busco otro, ya no estoy feliz con esta esposa, busca otra, y así sucesivamente, y toda la vida estás insatisfecho y estás vacío y nunca tienes paz hasta que Cristo viene a tu vida. Hasta entonces viene la paz porque Satanás nos robó esa paz que teníamos cuando estábamos en armonía y en unidad y en compañía de Dios. Y desgraciadamente el pecado trajo, como ya hemos visto anteriormente, trajo consecuencias graves, ¿verdad? Continuamos. De esta manera, este perverso ángel introdujo el pecado en el universo. Y a causa de ello, toda la humanidad está ahora envuelta en un gran conflicto entre Cristo y el maligno en cuanto al carácter de Dios, su ley, su soberanía sobre todo el universo. O sea que toda la humanidad está envuelta en este conflicto, ¿verdad? Por causa de la rebelión, ahora estamos nosotros, bueno, los que todavía no están en Cristo, y como estábamos nosotros anteriormente, ¿verdad? Estamos abandonados, desechados, desterrados en un planeta que ya no es nuestro porque dice que es del príncipe de este mundo. Y cuando tú no haces la voluntad del príncipe de este mundo, tienes secuelas y consecuencias, ¿verdad? Por eso cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ay, cuántos ataques hay, ¿verdad? Al principio, para poder, para que nos desanime, nos desaliente, digan, ¿cuál idiota, hombre? Nada, nada.
que Cristo, ni que nada, y que la sangre, ay, nada, nada, nada es cierto. Pero es por eso, porque nosotros alcanzamos la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús, y el enemigo busca la manera de decirnos que es mentira, que no es verdad. ¿Por qué? Porque en el momento en que aceptamos a Cristo, nosotros volvemos a recuperar el reino, ¿verdad? Volvemos a convertirnos en lo que éramos anteriormente, reyes y sacerdotes, porque eso es lo que somos. Nación santa, real sacerdocio, linaje bendito de Dios. Eso es lo que somos. Y incluso perdimos la imagen de Dios, ¿verdad? Ya no nos parecíamos a Dios. Antes, Adán y Eva se parecían a Dios. Ahí perdieron toda imagen de Dios. Ya nada tenían que ver con Dios, porque vino una oscuridad tremenda al planeta Tierra. Y así que la creación quedó devastada, destruida, arruinada. Y vamos a ver ahorita las consecuencias que se tuvo que pagar por este pecado tan grande, ¿verdad? Y debido a que Adán y Eva desobedecieron, dudaron y se rebelaron contra el Creador, fueron expulsados del jardín y con ellos tu condición física cambió como resultado de haber comido del árbol prohibido y tal como Dios lo había prometido, se volvieron seres mortales. ¿Por qué? Porque vino la muerte. Y nosotros, si nosotros no hubiéramos comido, o si Adán y Eva, nuestros padres, no hubieran comido de este árbol, éramos eternos, íbamos a ser eternos. Y nuestro espíritu sabe que nosotros somos eternos, por eso luego decimos, ah, yo no me quiero morir, ¿no? Quisiera vivir eternamente, porque nosotros tenemos la eternidad en nuestra alma, en nuestro espíritu. Gracias a Dios que ya estamos en Cristo y ahora otra vez volvemos a recuperar esta eternidad. Claro, vamos a despojarnos de este cuerpo que es polvo y que le pertenece a esta tierra, pero nuestra alma jamás va a morir, jamás moriremos, porque dice que nos iremos con el Señor y allá nos dará el Señor cuerpos celestiales, ¿verdad? Y Génesis 3, 22, 23 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Imagínense que hubiéramos comido después, si hubiera comido Adán y Eva, después de haber comido del conocimiento del bien y del mal, o sea, de la desobediencia, de la rebelión, estando en la condición en la que estaban y comer del árbol de la vida eterna, ya no hubiera habido salvación para nosotros jamás. Todos nos hubiéramos ido al lago de fuego, ¿verdad? Dios nos guardó de eso. Dice que lo sacó del huerto y lo echó a la tierra. O sea, en el huerto había protección, en el huerto había alimento, en el huerto había paz, en el huerto había relación, había comunión, había armonía, había todo como hijos consentidos. Pero de acuerdo con la Biblia, el castigo de Adán por desobedecer a Dios fue que la consecuencia de esto fue ser expulsado del huerto del Edén, donde todo tenía. Su consecuencia fue perder su relación con su creador, porque hasta que vino Cristo a nosotros, resucitó nuestro espíritu y ya pudimos tener relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa muerte espiritual que nos dejó ahí, desolados y sin tener nada, vacíos, viviendo como todo mundo vive. La consecuencia fue que nuestro organismo padeció enfermedades y nosotros nunca vamos a morir, pero pues ahora sí, morimos. Morimos físicamente, ¿verdad? Espiritualmente no, pero
Sí, físicamente, porque aunque estamos en Cristo, repito, nosotros nos vamos a ir con el Señor, pero nos vamos a tener que desprender de este cuerpo físico. Y la maldición, ¿verdad? De que tenía que trabajar para poder comer y le iba a costar conseguir alimento, ¿verdad? Él vio maldita la tierra y solamente le dio espinas y cardos y plantas del campo. O sea, sí tuvo que trabajar para comer y ustedes ya vieron lo que hemos estudiado referente a lo del pecado de Adán y Eva, de todo lo que pues conllevó el juicio que dio Dios cuando le pregunta a la mujer qué hiciste, al hombre qué hiciste y a la serpiente el juicio, ¿verdad? Y todo ese juicio hemos tenido que vivirlo nosotros. No ha habido manera de librarnos de ella por causa del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Así que estamos envueltos en un conflicto de grandes proporciones. Gracias a Dios, nosotros ya estamos en Cristo Jesús y Él nos guarda. Vamos a ver lo demás. Así que el pecado de Adán y Eva produjo la separación de la presencia de Dios y tanto ellos como sus hijos experimentaron enfermedades, dolor y muerte por su pecado, debido a su transgresión, ¿verdad? Adán y Eva tuvieron que sufrir la muerte espiritual y significaba que sus hijos también iban a morir, ¿verdad? No iban a poder tener relación con Dios, o sea, como lo tenían en el Edén cara a cara, porque nosotros cuando no teníamos a Cristo, pues adorábamos a todos los santos que nos enseñaron las imágenes, y si ustedes se van a otras naciones, pues también adoran imágenes, porque el ser humano sabe que tiene que adorar a algo, a alguien. Eso está en nuestro ser, en nuestro espíritu humano, que sabemos que tenemos que tener a alguien a quien adorar, pero hemos tomado dioses falsos, ídolos, hemos tomado hasta, como dice, adoraron más la creación que al creador. Entonces, hay gente que adora hasta una piedra o un plato que se le apareció a alguien ahí, una imagen, y lo adoran, porque andan buscando siempre a quién adorar, ¿verdad? Así que este castigo que recibió el ser humano por haberle creído a este ángel caído, un castigo muy grave. Pero ¿cuántos sabemos que Dios es bueno, que Dios nos ama y que su misericordia para nosotros es grande, grande, grande? Continuamos. Las consecuencias ya están hechas. Para donde volteemos, el príncipe de este mundo anda trabajando, haciendo y deshaciendo. Al seducir a nuestros primeros padres y hacerlos pecar, Satanás les arrebató su dominio sobre el mundo, afirmando ahora ser el príncipe de este mundo. Y este ángel caído desafió a Dios y amenazó así la paz de todo el universo desde su nuevo centro de operaciones, que es el planeta Tierra. Él dice, yo soy el príncipe de este mundo. Pero ¿cuántos sabemos que hace más de 2000 años Jesucristo murió en esta cruz del Calvario y anuló todo el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz? Y despojó a los principados, a las potestades, a los poderes, a los gobernadores y a las huestes de las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz. En esa cruz ya se consumó todo. Dios nos amó tanto que sabía que no era posible solucionar esto, porque fue un conflicto universal. Lo que sucedió en el cielo afectó a los de la tierra.
y sigue afectando a aquellos que no conocen a Dios y que el diablo ha puesto un espíritu de engaño, con ceguera espiritual, con espíritus de error, para que no se conviertan, o sea, para que no sean liberados de la esclavitud del pecado y del temor a la muerte. Por eso la gente no quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador, porque el diablo los ha engañado, ha puesto espíritus de anticristo, un espíritu donde están totalmente cegados, tienen velos mágicos, vendas mágicas, y no quieren creer en el Hijo de Dios. Por eso es un privilegio y un honor que nosotros, Dios nos haya elegido y escogido desde antes de la fundación del mundo y a nuestra familia, porque Él tiene un pacto con nosotros. Cree en mí, tú, toda tu casa será salva. ¿Cómo le va a hacer con gente de nuestra casa, nuestra familia, que de plano no quiere nada con Dios? No sabemos, pero Él lo prometió y lo va a cumplir. Nosotros sí debemos de creer en su palabra, en su promesa. Cree en mí, toda tu casa será salva. Tú y toda tu casa será salva. Es una promesa dada por Dios que te va a cumplir. Así que Dios, para ayudar a su pueblo que había escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo, envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para salvar todo lo que se había perdido. Y este mundo se convirtió en el campo de batalla del conflicto universal. O sea, primero fue en el cielo, ahora es en la tierra. Pero gracias a Dios va a terminar cuando este planeta finalmente sea restablecido en el futuro por el amor a Dios o por el amor que no tiene Dios. Porque dice que de tal manera nos amó Dios que envió a su único Hijo para que todo aquel que creyera en el Hijo de Dios no se perdiera, más tuviera vida eterna. Y este beneficio lo tenemos nosotros, los que hemos creído en el Hijo de Dios. Y seguimos orando para que se cumpla la palabra de Dios en nuestros familiares. Porque el beneficio que nos dio Cristo en esa cruz, tanto que proviene tanto de la vida como de la muerte de Jesús, no tiene límites. O sea, va más allá de este planeta, va más allá del ser humano. A pesar de que ya fue vencido en la cruz del Calvario y ya se le fue arrebatado el reino que él dijo que había adquirido por el engaño y el pecado de Adán y Eva, él sigue engañando a la gente, diciéndole, sigo siendo el príncipe de este mundo, pero ya no. Y por eso nos está diciendo, ustedes tienen todas las armas, como lo vimos de la armadura espiritual. Y en las siguientes clases vamos a ver, tenemos la oración, el ayuno, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, las las llaves del reino, la sangre del cordero, el nombre de Jesús. Todo tenemos para vencer, porque Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, Él ya venció, Él ya hizo todo en esa cruz. Por eso cuando nosotros ya estamos estudiando lo de guerra espiritual, nos vamos a meter a conocer el mundo angelical, tanto del reino de Dios como del reino de las tinieblas. Y no para que nosotros queramos conocerlo para que nos interese, sino simplemente tú para conocer un billete que sea el original, un billete que no sea falso, tú tienes que conocer lo falso para poder darte cuenta cuál es el verdadero.
Entonces, por eso tenemos que estar estudiando aquí en Guerra Espiritual y conocer las mentiras y las artimañas del enemigo, porque eso nos ha trastornado de años. ¿Cuánta gente ha caído en el ocultismo? ¿Y cuánta gente descubrió que Dios era por encima de ese ángel caído y ahora está en Cristo? Porque conoció la verdad y la verdad lo hizo libre, verdaderamente libre. Y yo estoy segura que aquellos que estuvieron en las tinieblas, bien metidos, sirviéndole al diablo, ahora aman más a Dios por darse cuenta quién es Dios y que Él era por encima de ese ángel caído. Pero que el gran engañador ha engañado a la humanidad. Por eso su desesperación del Señor, su pasión del Señor, porque nosotros que ya estamos en Cristo Jesús, le hablemos a otra gente y le digamos, estás en engaño, en mentira, porque el diablo te ha engañado, porque el diablo te ha dicho que él es Dios y no es cierto. Simplemente ahorita están en unos días en donde ayunan, oran, ¿verdad? Los siervos del enemigo, ¿por qué? Porque ellos saben que tiene poder, sí, pero es un poder delegado. En cambio, si sirvieran y se convirtieran al Altísimo, al Soberano, al Supremo Dios Todopoderoso, sería otra cosa. Vendría a llenar los vacíos de tu corazón y vendría esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso cuando vienen esos espíritus de engaño, de mentira, de confusión, esos espíritus de, ay, tengo desaliento, tengo desánimo, tengo depresión por lo que me pasa, por X, Y, Z. Tenemos en nuestra boca el poder para decir, renuncio. Yo renuncio a estos espíritus porque yo no tengo por qué estar en esta condición. Porque Jehová me dio su gozo, porque Jehová me dio su paz en Cristo, porque Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario. Porque Cristo ya sufrió y padeció por todos nosotros y ahora somos más que vencedores en Cristo. Por eso ya hemos descubierto nosotros que la mentira del enemigo que engañó a Satanás ahora ya no nos puede engañar a nosotros. Y si de repente vienen pensamientos negativos a ti, como dijimos de las fortalezas, que no se puede evitar que vengan a la mente pensamientos negativos, desánimo, desaliento, pensamientos de frustración, de derrota, de fracaso. Sí, todo va a venir, pero tú lo decides con tu libre albedrío. Tú decides si tú le crees al enemigo o si tú le crees a Dios. Tenemos dos opciones. Elige la mejor, ser libre. No tenemos todo en este mundo. Pero lo que tenemos y con lo que tenemos que ser felices. Las pruebas no se van a acabar, pero Dios está por nosotros aún en las pruebas y sus ángeles están rodeándonos. Nosotros en la mañana estuvimos orando para que miriadas de ángeles nos rodearan mientras dábamos esta enseñanza. Porque no queremos ser engañados por el enemigo. Meternos a estos temas de guerra espiritual es fuerte, pero es necesario para que seamos libres. ¿Quién se los va a decir más que Dios? El Espíritu Santo, el Maestro de Maestros. Y siempre estar pidiéndole al Señor que envíe sus ángeles, como está escrito en el Salmo 91, como está escrito en todos esos textos que estamos viendo que Dios mandó a sus ángeles para que nos ayuden.
ayudaran en todo y por todo. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. En medio de todas nuestras aflicciones y conflictos, ahí está Cristo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Padre que nos ama tanto. ¿Sí? Y miren, por último, esta palabra, Efesios 1:3-10. Fíjense cómo dice Pablo, porque Pablo fue al tercer cielo, porque Pablo vio todo, vio el futuro, vio lo que venía, vio el beneficio de la cruz. Y esto nos pertenece a nosotros. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, no en la tierra, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque le plació, según el puro afecto de su voluntad, porque le plació el Padre adoptarnos hijos suyos por medio de Cristo. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó por medio de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. Fuimos redimidos por su sangre, fuimos comprados por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Y dice Pablo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se habría propuesto en sí mismo. O sea, al Padre le plació por medio del Espíritu Santo darnos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio? En el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el misterio de su voluntad, reunir todas las cosas en Cristo, para que se cumpla todo en el tiempo señalado, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Se imaginan todo el beneficio que tenemos al haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, al haber reconocido su muerte, su resurrección victoriosa y su sangre preciosa como la única sangre que acepta a Dios? Es la única sangre que tiene poder. No tiene poder la sangre de animales, no tiene poder la sangre humana. La única sangre que tiene poder es la sangre del Cordero. Por eso dice en Apocalipsis, y por la sangre del Cordero hemos vencido a Satanás y por nuestro testimonio. En estos tiempos tan difíciles en los que estamos, debemos hacer crecer nuestra fe por medio de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Por eso es tan importante saber dónde comenzó este conflicto, dónde comenzó todo esto, para poder darnos cuenta, así como hablamos de la raíz de tu problema, de la raíz de tu iniquidad, de la raíz de tu fortaleza, de la raíz de las ataduras. Fíjense la raíz del problema que viene desde el cielo por un ángel
que se rebeló contra Dios, y ese mismo ángel hizo y aconsejó a nuestros padres que se rebelaran con el propósito el mismo que tenía de despojar a Dios de su reino, que era imposible, y como no pudo, vino a despojar el reino de los seres humanos que nos había dado Dios, que es la tierra. Y ahora en Cristo Jesús, los que hemos creído en el Hijo de Dios, volvemos a recuperar la tierra. Pero si no tienes conocimiento de lo que tú adquiriste, de esa herencia que adquiriste, tú vas a seguir pensando que el diablo tiene más autoridad que Dios y que el diablo puede vencerte en todo, ¿verdad? Pero estamos viendo que él ya fue vencido en la cruz del Calvario hace más de 2000 años y tenemos este testamento, por ejemplo, lo que está diciendo Pablo en Efesios 1:3-10, todo lo que el Padre hizo en Cristo Jesús y el misterio de su voluntad era reunir todas las cosas en Cristo, ¿verdad? Continuamos. La muerte y en la resurrección de Jesucristo en esta cruz, el amor y la fidelidad obediente de Cristo hacia el Padre quedó demostrada en esta cruz, a pesar de la crueldad de su opositor, porque quién lo llevó ahí esa cruz con mentiras, con engaños? Pero pues estaba escrito, ¿verdad? Pero se ensañó con Jesús, porque ya vimos en Cristología todo lo que le hicieron, ¿verdad? Los sufrimientos vicarios de Cristo. Fue perverso, fue cruel. Antes de que lo crucificaran, todo lo que le hizo, la humillación, cómo le enterró la corona de espinas gigantes, esos espinos grandes, cómo le arrancaron la barba, cómo lo desnudaron, cómo lo estuvieron, con cuántas veces lo asaetearon, 39 hasta que lo desgarraron, ¿verdad? Y luego allí en esa cruz lo clavaron, se desgarró, se desangró, todo lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo. Dice que a pesar de la crueldad de su opositor, ¿verdad? Él obedeció al Padre, porque el motivo de esta crucifixión, de esa muerte, de ese derramamiento de sangre era para salvar a toda la humanidad que tenía engañada el enemigo de nuestras almas. Así que tuvo como final esa obra redentora y ese sacrificio vicario, tuvo como final la destrucción de la posición del maligno en la tierra, asegurando su caída final, porque se consumó todo en la cruz hace más de 2000 años y ahí fue despojado, como él decía que era el príncipe de este mundo, él fue despojado todo, de todo para entregárselos a los hijos de Dios, para entregárselos a aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios. Por eso tanto ataque, por eso tanto engaño, por eso tanta mentira, por eso tanta oposición, por eso se levanta tu familia contra ti, porque los usa para atormentarte, para decir, ah, ya, mejor ya ni voy al evangelio, ya ni voy a la iglesia, mejor ya no quiero saber nada de Dios, porque me trae mucho conflicto. Es eso, que te quiere desanimar, desalentar y que no creas lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, pero ahí se consumó todo y ahí dice que fue la destrucción final y la caída final del príncipe de este mundo. Y lo dijo Jesús en Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Se dan cuenta? A veces leemos y no entendemos lo que estamos leyendo. Pero vean todo lo que hizo el Padre.
al ver cómo fuimos engañados por el enemigo, cómo no pudo arrebatarle, ni quitarle, ni despojarle, porque era imposible. Él era el creador de esos ángeles. ¿Cómo? Miren, cuando yo he tenido así los ataques del enemigo, yo le digo, mira, por encima de ti está el creador, tu creador, mi creador, y nadie hay, nadie está por encima de nuestro creador, Jehová de los ejércitos, el Señor de la creación, el creador. La creación está bajo los pies de Cristo. Por eso cuando Jesús hizo todo lo que hizo y cómo se opuso el enemigo, y él no sabía que por medio de su muerte en esa cruz, de sus sufrimientos vicarios en esa cruz, no sabía que iba a ser vencido. Si no, ni lo hubiera hecho, ¿verdad? Ni siquiera hubiera llevado a Cristo a la cruz. Pero todo estaba escrito. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre eso, ¿verdad? En Isaías 53 dice claramente cómo están los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Sufrió por nuestras enfermedades, padeció por nuestros dolores, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo y por su llaga hemos sido curados. Dice que nadie le conocía ya por tanto hematoma y lo tuvimos como castigado por Dios, como desechado por Dios cuando estaba muriendo en esta cruz por nosotros, para que nosotros recuperáramos el reino de esta tierra, porque nosotros somos real sacerdocio y somos reyes de esta tierra que nos fue arrebatada y que la recuperamos el día que Cristo resucitó de esta cruz, el día que nosotros reconocimos al Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador y creímos que Él hizo todo en esa cruz, que consumó todo consumo en esa cruz. Por eso dijo Él antes de morir, consumado es, hecho está. Y escrito está que después, más bien antes de resucitar, bajó a las profundidades de los abismos y le arrebató a Satanás las llaves del Hades y de la muerte para que las puertas del Hades no prevalezcan en contra de la iglesia. Así que no tenemos la menor duda de que el mentiroso, el opositor, el engañador, el padre de mentira, ya fue vencido en esa cruz del Calvario. Y damos gracias a Dios por ello. Y no nos cansamos de agradecerle a nuestro Padre lo que hizo y a nuestro Señor Jesucristo por soportar tanto dolor y obedecer hasta la muerte, muerte de cruz. Y gracias al Espíritu Santo que Él nos revela las cosas, porque Él dice que el Padre dijo, voy a enviar al otro consolador y Él les va a revelar todas las cosas grandes y ocultas que no conocen y Él nos ha revelado la obra redentora del Hijo de Dios y los beneficios de esta cruz. Y por eso quería introducirme para que ya empecemos a hablar de los ángeles, empecemos a hablar del reino, del reino de Dios, ¿verdad? Del mundo natural, del mundo espiritual y en este mundo espiritual los reinos que hay y después que nosotros nos estamos al entrar al ejército de Dios, nos vamos a convertir en guerreros, en soldados, pero con el conocimiento de la palabra de Dios y nosotros vamos a empezar a darnos cuenta de las artimañas, de las estrategias del enemigo y vamos a ver todas las armas que tenemos para nuestro beneficio. Y ya más adelante, con este conocimiento, nosotros podemos entender y comprender cuando el enemigo nos vaya a venir a implantar alguna cosa que diga que es verdad de acuerdo a la ciencia, digamos.
y que sea una mentira y que podamos nosotros renunciar a tiempo antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Miren, mucha gente dice, yo no me quiero meter con eso y a mí no me gusta hablar de eso, pero yo creo que todos deberíamos de conocer esto, de saber de dónde viene todo, por qué comenzó todo. Y si está escrito en la palabra de Dios es porque debemos de saberlo, ¿verdad? Pero como que decimos, esto no me gusta, esto no lo leo y esto sí lo leo, ¿verdad? Pero tenemos que conocer porque estamos en un momento bien difícil, estamos ya en tiempos que va a venir una manifestación y una guerra más. Bueno, la guerra ya está, pero digo, van a venir cosas más fuertes y ¿cómo te vas a defender si no tienes conocimiento? Y nosotros tenemos la victoria, porque si Cristo venció, nosotros somos más que vencedores. Por eso necesitamos el conocimiento, porque el conocimiento nos da la victoria y la libertad. Y que Dios nos ayude. Entonces terminamos con esta enseñanza, esta primera enseñanza, y permítanme orar, y con esto ya terminamos esta enseñanza.